qué mal. Bueno, sí, 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 sí. Porque nos trabamos un poco para combinar los patrones en el factory. Oh, bueno, bueno, sí, 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 sí. A ver, bueno, estoy grabando, aviso. Eh, igual un rato lo voy a ir cortando y voy a ir verificando que las grabaciones vayan saliendo. A ver, lo que tengo a mano. Va a servir y levanto. Profe, Sí, puede ser que en el ejercicio ese que estaba hablando recién esté faltando un atributo en el UML del factory, porque, porque nada, cuando miré el UML entendía que tenía que pasar el objeto, pero no lo veía en el UML. Digo, ¿cómo carancho lo paso? nos compartís, yo voy ordenando, voy armando justamente A ver si lo el tengo a código mano el y si lo UML. vas compartiendo, yo voy levantando. Si les parece, entonces, el último ejercicio que hicimos, que utiliza todo. La verdad que está muy, muy bueno. El de los presupuestos, a ese se refieren, ese está muy bueno porque Sí, de las reparaciones. sí, es de la reparación, que tiene todo. Tiene excepciones, tiene todos todos los patrones. Y voy aprovechando y lo voy subiendo. Y mientras, si querés compartir eso y nos vas mostrando, creo que sería interesantísimo. Eso Dale, estaría bueno, profe. No hace falta que sea tipo examen, sino algo que contenga excepción y patrones, cualquier cosa. Listo. Sí, 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 sí. Ni hablar, ni hablar. Y voy subiendo. no puedo porque tengo un temita con Wayland. Tengo un temita. No puedo compartir pantalla. Oh, qué O sea, pena. Bueno, ¿a quién le debo entonces el código? Lo subo ahora. ¿A la camada 4? Camada 4, sí. Sí, disculpen. La idea era mandarlo en la clase. Camada 4. El a ver, código a ver. del UML también, que no. Qué mal que. Mala mía. Bueno, ahí lo mando. En la camada 1, Peter, también faltaba el UML. Sí subiste el código, pero faltaba el UML. Bueno. Pero al menos lo habré compartido en clase o algo, ¿no? No, sí, es obvio, Ah, sí, ok, sí, ok, sí. ok. Ah, ya. No, es obvio, pero bueno, nada. Después faltó pasarlo al disco. Listo. Digan, ¿a quién se lo debo? Si no, lo puede agregar en el mismo mensajito del Meet. Recién que todo lo vemos. Dale. Bueno, bueno. Ahí lo subo. Dale. Sí, justamente, bueno, todos tienen el código y todos tienen el UML, que se lo voy a subir ahora. Así que. Y lo leemos y lo vamos. Es más, hasta por ahí lo podemos ir haciendo un poquito paso a paso. Peter, perdón, pregunta porque justo me fui al baño. Están hablando del ejercicio del que hicimos la clase pasada. Sí. Lo vimos con vos y después fuimos. Este es el service. Sí, fue la clase integradora. Y ya se lo estoy mandando. Bueno, se los comparto a todos. Y listo. Ahí creo que habilité para compartir. Pero
¿Me tenés que dar permiso para compartir ahora? Sí, ya. Eso, lo que estoy haciendo dice, se lo voy a directamente compartir el UML directamente desde diagrams.net. Ahí está, ahí se lo mando. Bueno. No, yo lo hago para compartir pantalla. Ah, disculpen. Sí, sí. Ahí estoy mandando a todos lo único, el UML. Listo. Lo tenemos todos. Y les comparto pantalla. ¿Quién me estaba hablando recién? Alex. ¿Vos no estás pudiendo compartir pantalla? No, ahora tengo el botón bloqueado. El botón de compartir. Qué raro. Vení. Ahí. Tenés que desbloquear en las opciones del Meet, ¿eh? No, entonces soy yo. No tengo permiso. O sea, nada. No, el profe te lo tiene que dar. Está bien, bien, bien. Recién lo tenía habilitado cuando intenté. No pude, pero creo que ya lo arreglé. Pero ahora lo tengo deshabilitado el botón de. A ver, no lo tenía configuración. ¿Dónde lo tengo? Video, general. Ah. ¿Dónde te lo habilito, che? A ver, un segundito. Control de anfitrión, activar su video, acceso rápido, Sí, sí, estabas. Acabo de compartir simplemente para probar que se puede. Sí, se puede, se tiene que poder, por supuesto. Y de paso que me tiro 1.000.000 de errores, pero sí. Puede ser por el JDK, Mati, ahí arriba, viste que te dice. No puedo compartir. Donde dice configure, abajo. Abajo, acá. A ver, ahí. Y. Sí. Sí, tengo otra versión de Java por un servidor de Minecraft que hice, perdón. Listo. Gracias. No, porque. Bien. Bueno, nada, no puedes compartir entonces, Alex, de manera. Me tira un bloqueo de Arch. No puedo editar. Todo vuelta. Bueno, nada. ¿Quieren? Les mando si les parece también. Por aquí tenía la consigna. Bueno, ustedes deberían tenerla también. Igual. Tienen ya el código, tienen el UML. State. Profe, ¿en algún momento van a tomar algún examen y vamos a tener que defenderlo? No, desde lo que es ya algo así como práctico, teórico, no. Por ahí puede ser algún recuperatorio, si algo está un poco flojo o algo por el estilo, como para ver si se puede tirar la balanza, si estamos ahí. Pero Pregunto no. por el futuro, me refiero a otras materias que se hagan. Sí, desde ya. Por ejemplo, bueno, donde siempre los incito para que hagan backend, totalmente, siempre voy a intentar convencerlos. Cuando terminen backend van a tener una materia que es tienen que realizar un proyecto al mejor estilo trabajo práctico, pero véanlo realmente como un proyecto real. Van a tener que formar un equipo. No recuerdo en este momento si ya se los pueden formar ustedes o ya se lo dan conformado. Van a tener que hacer un proyecto y lo van a tener que defender. O sea, lo van a tener que presentar. Del tribunal de Peter Baumann.
No, va a haber un tribunal real al menos digo en los que estuve yo, ¿sí? Digo los que estuve yo. Va a haber desarrolladores, líderes, todos de Mercado Libre, de Globant, y van a tener que defender, van a hacer preguntas y cosas por el estilo. Sí, sí, así tal Claro. cual. Es muy lindo. Eso es espectacular porque es lo más cercano a un proyecto real. Y bueno, y ni más ni menos que lo van a tener que defender. O sea, imagínense. Genial. Así que con eso pónganse. Pónganse. Cualquier cosa te echamos la culpa a vos si no sabemos algo. Le decimos, Totalmente. no me explico bien. Digo. Él me dijo todo lo contrario. Me dijo que no, que esto no era así. No, pero muy bueno, ahí se ve, la verdad se ve todo, es espectacular. Lo paso por el... No, lo voy a agregar a Discord, para que no ocurra esto justamente. Me dijo que es una private y no protector. Pero entonces fue, Peter fue. Sí, usted me echan toda la culpa a mí, listo. Y bueno, mando también. Es lo mismo que estuvimos viendo igual en el anterior, pero está bueno, hay que hacerlo y verlo. Bueno, ahora por ahí lo podemos ver un poco más tranquilo, lo vamos trabajando entre todos, ¿sí? Lo vamos elaborando. A ver. No, y lo volviste a mandar, Peter, al de la que se pasaba, ahí, justo. Sí, lo mandé todo, sí, y ahora nada, bueno, voy a compartir la pantalla en la que estoy grabando. Voy a sacar, si no me va a hacer lío, así los puedo ver. Estoy grabando y tenemos el examen. Patrones, cualquier cosa. Creen un proyecto cero si quieren, no sé, yo le puse nombre patrones, ustedes le dan el nombre que quieran. Ahora los voy a mirar de frente, porque es donde voy a estar con la grabación. Y bueno, estaríamos largándoles. Comparto. Voy a compartir la pantalla en la que vamos a trabajar todos. Y ahí estamos. Bueno, me hice mi pantalla. Yo creo que este es lejos el mejor ejemplo para entender y ver todo lo que es patrones, ¿sí? Por supuesto, todavía nos queda por ver uno o dos patrones más, pero lo que es patrones en sí todo lo que es este ejemplo puntualmente, cómo toma, cómo mete tres patrones en un ejercicio, lo resuelve, y la verdad que de una manera muy sencilla y queda también expuesto, muy claro lo fácil que es si le queremos agregar algo, ¿sí? Si le queremos hacer una variación, que se los dejo ahí medio como de tarea, como para el que quiera avanzar o trabajar, meterle un poquito más de power, no sé, por ejemplo, agregar un par de presupuestos más, un par de estados más, ¿por qué no? Eso ya sería genial. Si alguien le mete, no solamente para que avance en lo que son los estados, sino también que se pueda volver, eso estaría genial. Yo estaba armando una nota de crédito, por ejemplo. Bueno. Nota de crédito y que volviera. Y escuchen, descuídense, y si este ejemplo realmente lo avanzan, empiezan a pensar los tipos de estados que puedan tener, ¿por qué no aplicar estados en distintos tipos de reparaciones o cosas donde ya podamos empezar a meter un poco más de lógica más complejo en lo que puede ser herencia y todo lo que estuvimos viendo, porque ahora esto lo vamos a aplicar a un caso sencillo, pero tranquilamente pueden tener la base eh, para un sistema de reparaciones, sin exagerar ni nada.
la complejidad puede estar un poquitito, obviamente en la lógica, pero lo que es el patrón de funcionamiento no va mucho más lejos de esto. Quien se anime a agregar, como hiciste vos, ponerle un par de estados más y que se pueda ir de un estado a otro, sería genial. Y bueno, ni hablar, pero no aplicaría puntualmente en este ejemplo, ni hablar, ¿por qué no? Que pueda tener más de un estado al mismo tiempo. Eso te quería, pero justo te estaba por preguntar, ¿se puede tener dos? Por ejemplo, yo en una nota de crédito volvería a un estado, por ejemplo, para envío o de última agregarle alguno que sea facturación, por ejemplo, algo así, y que a su vez tenga una nota de crédito puede llegar a estar, digamos, trabajando dos estados al mismo tiempo. Totalmente. Eso es posible. Totalmente. Por eso, en estos ejemplos lo dice, te lo dice literalmente, solo se puede tener uno a la vez. No porque no se pueda o lo que fuera, sino porque ya tiene otro nivel de complejidad, pero que no lo vamos a dar acá por una cuestión obvia. Es todo introductorio y eso ya se empieza a poner complejo en serio. Pero si le llegan, si ya entran, si quieren lo dejamos para la próxima clase y le damos algún avance más complejo. Pero si se animan a meterse en cosas ya de este tipo, ya nada, empezamos a modelar un sistema profesional real. Profesional real. Genial. Bueno, después estaría bueno si en un momento, viste, lo podemos llegar a Sí, comparar. claro. ¿Viste? Estaría genial. Sí, ni hablar. ¿Quién te dice? Subimos algo del Git y largamos el comienzo de una aplicación de service. Bueno, por ejemplo, en este dice, se desea modelar un service dedicado al seguimiento de reparación de artículos cuando ingresan a reparación, teniendo las siguientes premisas. Y esto así cuando tengamos que resolver un sistema, un problema, un examen, lo que fuera. Siempre lo que ya tenemos que empezar a detectar en cada frase que vayamos leyendo es con qué clases vamos a trabajar, qué clases van a estar involucradas. Y bueno, esto como todo examen, por supuesto, como trabajo donde aplicamos cosas aprendidas, normalmente cuando son un relevamiento o algo por el estilo, no va a ser tan simple, nunca nos van a venir y nos van a decir esto es así, tal cual. También detectar dónde están las acciones, ¿sí? Todas las funciones, o sea, lo que vamos a pasar a métodos. Entonces, se desea modelar un servicio dedicado al seguimiento de la reparación de artículos. Listo, ahí ya se nos está plantando una bandera que nos dice vamos a trabajar con artículos. Entonces ya tenemos que empezar a pensar cómo hacer esta clase, qué métodos, qué propiedades, todo lo que sería el modelo de esta clase artículo. Y ya esto de reparación también de alguna manera nos va a decir que va a tener distintos estados. Es más, sería interesantísimo que dentro de la reparación tenga distintos estados. ¿Sí? Dentro de la reparación, mientras se va reparando, eso sea por, no sé, distintos tipos de niveles que podemos tener, donde estados que podemos ir guardando de qué tan roto esté, si está en stand-by, si está a la espera de un repuesto, si está a la espera del técnico específico que le tenga que ver, y bueno, prácticamente infinitos, etc. Vamos a tener en cuenta las siguientes premisas. Puede estar en alguno de los siguientes estados y solo uno a la vez. En presupuesto, en reparación, para envío y finalizado. Cada uno de estos, dijimos, son estados, automáticamente lo que pensamos es, cada uno de estos va a ser una clase. Punto aparte. Cada uno de estos va a ser una clase. Vamos al modelo, ponemos cada cajita y ya le ponemos en presupuesto, reparación, para envío y finalizado. Punto. ¿Sí? Si después le queremos agregar uno más, copiamos y pegamos alguna de las cajitas y le cambiamos el nombre. Cada reparación tiene, o sea, nos está hablando de esta clasificación que ya detectamos como un tipo de clase, ¿no? Estos artículos que vamos a reparar, o este semáforo que va a cambiar de colores, o el Tamagotchi. Cada reparación tiene un nombre, o sea, y si decimos que tiene un nombre, estamos diciendo que es una relación, tiene un nombre, y solo uno, tiene un costo,
y solo uno, y tiene una dirección de entrega y solo uno. ¿Qué hubieran hecho, por ejemplo, si hubiéramos tenido una lista, si hubiéramos tenido más de una posible dirección? Claro, ¿por qué no? ¿No? Dice, bueno, dejanos dos direcciones por si en la primera no hay nadie, vamos a la segunda. O por ahí iría más por el lado del teléfono, ¿no? Donde podemos poner más de un teléfono. ¿Cómo lo guardarían? La colección. Listo. ¿Sí? Sigamos con las colecciones. Colección de, o sea, tiene o podría tener más de un teléfono, más de una dirección, más de un nombre, más de un apellido. Entonces, esto siempre, ¿sí? Si tenemos un en la relación es la propiedad. Si tenemos más de uno, si tenemos más de uno, es una colección, que en nuestro caso es lista, ¿sí? En nuestro caso, array list. Vamos con el array list hasta ya dominarlo. Después pasamos a listas y cosas más complejas que tenemos, que son por ahí más interesantes y se pueden hacer cosas más complejas, pero todas funcionan básicamente de la misma manera. Perfecto, entonces, ya sabemos que tenemos los estados por los que pueden pasar, dijimos que es solo uno a la vez, y por una cuestión también de simpleza, vamos a ir del primero al último. Tenemos el presupuesto, reparación, envío y finalizado. Si queremos agregar algún intermedio, pues va a seguir también esa sucesión de ejecuciones, de estados. Cada reparación entonces tiene un nombre, un costo y una dirección de entrega. Esas son las tres propiedades que vamos a tener en un artículo. Se les pueden dar las siguientes acciones, ¿sí? Bueno, y por supuesto acá también en todo lo que sean parciales, exámenes, nada, puede ser que se nos den en negrita, nos indica, ¿no? Es decir, cuidado, esto es algo. A ver, antes estábamos hablando de las propiedades de cada uno de la clase. Y estas acciones, como todas acciones, y esto es matemático, si es una acción, es una función, es una funcionalidad, es en todo lo que es programación orientada a objetos, cuando decimos que es una funcionalidad, es un método, punto aparte. Como método, como función, lo que tenemos que pensar es dónde ubicarlo. Si es un método, una acción que va a ir en una clase así como cualquier otra, como el método pegar, defenderse, lo que fuera, o si estamos hablando de lo que son clases abstractas, si nos conviene meterlo en un método abstracto, sobreescribirlo, si va a ir en una interfaz, ya empiecen ya, cuando piensen en este tipo de problemas, digan, bueno, esto es un método, listo, sí, pero no es tan, este método, esta acción no es, tiene como un algo, ahora vamos a ver qué, pero tiene como un algo que va más allá del típico método que le quiero dar a esta clase, que es pegar, defenderse, lo que fuera, y que lo va a heredar en todas las clases, y que gracias a la herencia lo puedo utilizar, etcétera, etcétera. Tiene un algo, por ejemplo, que cada subclase lo hace a su manera, o que necesito que lo tengan todos, pero no quiero que se repita en todos. Es como que tiene algo que va un poquitito más allá. Bueno, siempre que tenga un poquitito más, ese poquitito más allá, eso ya me da la pauta que no es un método común y corriente, como venimos aprendiendo desde un principio. No es el típico public void, pegar, defenderse, sumar, restar, mostrar mi nombre o lo que fuera. Tiene un poco más. Y ahí es donde está la diferencia, en donde tenemos que detectar si esto debería, lo vamos a utilizar desde una clase abstracta, que eso siempre va a depender del modelo, pero es importante que ya lo tengamos claro. ¿Clase abstracta o interfaz? Y son cosas realmente diferentes dentro del modelo, pero por ahí en el uso puede tener un poco puede hacer un poco de ruido. Recordemos, en cualquiera de los dos casos, clase abstracta, que ahí estamos haciendo una relación directa con la herencia, punto aparte, ¿sí? Clase abstracta, estamos haciendo relación con la herencia. A interfaz, donde estamos implementando todos los métodos que tenemos en la interfaz, el cual, si bien no lo hemos visto
¿sí? Ya entra en cosas más complejas todavía. Más complejas todavía. Lo van a ver hasta, les diré, medio avanzado en backend, donde van a utilizar la implementación de varias interfaces. Pues hasta ahora, la verdad que mucha diferencia en lo que es implementación, en complejidad, hasta ahora, mucha diferencia en sobreescribir métodos de clases abstractas, mucha diferencia no tuvimos con sobreescribir los métodos de las interfaces, ¿sí? En la usabilidad ha habido diferencia, pero por ejemplo, no hemos visto en lo que puede ser la utilización de la implementación de muchas interfaces, lo que nos obliga a la implementación de absolutamente todos los métodos de todas las interfaces. Volviendo un poco, entonces, dentro de las acciones que nos da, cuando nos dice acciones, son métodos, son funcionalidades, perfecto, pero cuando entran las interfaces hacen un poquitito de ruido, porque yo voy a llamar a este método, esta acción, desde la interfaz que va a sobreescribir el cómo lo va a resolver. Lo que me pide aquí es, fíjate, las acciones que pueden ejecutar es cambiar de dirección, dar valor del presupuesto, agregar repuestos y pasar al siguiente paso. Y son acciones que en realidad lo que me están haciendo, cada una de estas implícitamente va a estar relacionado al cambio de estado. Cuando yo llamo a estas acciones desde la interfaz, algo va a cambiar en el objeto con el que estoy trabajando. Sí, voy a estar cambiando el estado. Y como para cerrar, total, esto, nada, lo bueno de estas relaciones es que me pueden, si los aburro, me pueden adelantar o retroceder, pero esto es importantísimo. Recuerden que siempre hagan estas diferencias, siempre, pero siempre, cuando se sientan enfrente de lo que tienen que resolver, lo que fuera. Estas dos palabras, qué y cómo, es la base para armar un modelo. ¿Qué y cómo? Yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué? Tiene que cambiar de dirección, tiene que dar un valor, tiene que agregar un presupuesto, tiene que saltar, tiene que esto, bla, bla, bla. Bueno, ¿me importa cómo lo tiene que hacer? O sea, es muy importante en mi definición, en lo que yo estoy modelando, el cómo lo va a hacer. Sí, totalmente, soy yo el que lo tiene que hacer. No sé, el golpear. Si yo no le digo cómo lo tiene que hacer, poca gracia va a tener el juego que yo estoy haciendo. O sea, creo un método de golpear y no le meto nada. No, yo el método pegar, el cambiar dirección, el que fuera, yo le voy a meter el código fuente. Yo soy el programador y el responsable de cómo quiero que lo haga. Perfecto, entonces soy yo el que va a definir, el que va a meter ese código, el que va a desarrollar cómo lo resuelve. Si por algún motivo, que al principio puede ser ruido, puede ser raro, no va más allá de mí, y lo más posible es que esté hablando de interfaces, ¿sí? ¿Sí? Que yo voy a estar implementando el qué hace, que ya proviene la resolución de otra interfaz, ¿sí? De estas casi clases, donde solamente tengo la definición, y yo en mi código le meto el cómo lo hace. ¿Sí? Tómenlo como una especie de, entre comillas, de herencia solamente de métodos que ya tienen una funcionalidad y que yo le agrego funcionalidad. Entonces... Profe, una pregunta. Y en este ejemplo, nosotros ponemos en la interfaz esos métodos que en realidad se pueden hacer en solo un estado, salvo el de pasar al siguiente. O sea, los ponemos en la interfaz por si en el futuro pusiéramos, no sé, otros estados que también los pudieran implementar, porque si no los tendríamos que poner en la clase del estado que lo usa nada más.
Claro, bien, lo que pasa es que yo de esta manera pongo todos los que pueden hacer y después te digo cómo. Entonces, Claro, o sea, pero por si en el futuro nuevos estados pudieran utilizar esos métodos. exacto, claro. ¿Sí? Entonces la realidad es que me da, si lo ven, eh, la realidad es que termino trabajando más. Termino metiendo más código en tiempo físico real. O sea, yo agrego un método más en la interfaz. Qué bueno, listo. Se lo agrego y que ahora tengo que implementar, meter el código en cada una de las clases que implementan esa interfaz. Yo agregué un método más, no sé, cambiar dirección, no sé, mandar mail a cliente, o el que fuera, ahí se lo meten en cualquiera de los estados. ¿Que tengo que implementarlo ahora entonces en cada una de las clases? Sí, si querés dejarlo vacío, en las que no tengas que hacer nada, pero te tenés que tomar el trabajo de ir a cada clase y sobreescribirlo. Lo dejás vacío, pero tenés que sobreescribir. Y sí, por supuesto tenés la opción desde el entorno que te lo hace automáticamente, pero es como tedioso. Pero queda todo armado, digamos, de tal manera, todo encapsuladito, de tal manera que todas las modificaciones que vayas armando, gracias al patrón, impactan de una manera tan ordenadita que se termina siendo más simple de agregar módulos. Es un patrón, o sea, tengo que agregar la nueva, la- el nuevo estado, se rompe todo. Tiki, 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 ya lo tengo armado, listo, ya está. Ya tengo el nuevo estado listo para seguir funcionando. Y si esto, para que se vayan haciendo idea de cosas que van a trabajar, y por ahí para que cierre por qué resolvemos las cosas de estas maneras que terminan siendo más largas. Al final, esto termina en el poder trabajar en equipo. Siempre. Todo esto que estamos haciendo, al final, todo esto termina trabajando el poder trabajar en equipo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con trabajar en equipo? A ver, si yo estoy trabajando localmente en mi casa, no me importa más nada, este es mi proyecto, lo voy a hacer todo como yo quiero, bueno, hasta capaz que en algún caso, mirá lo que te digo, tal vez no te convenga utilizar un patrón. Ahora, si yo estoy trabajando en equipo y yo le voy levantando todas estas modificaciones que voy haciendo desde las interfaces, el desarrollador que ni conozco, que ni me conoce, pero que está trabajando en el mismo proyecto con estas clases, se centra en hacer las modificaciones que él quiera en su clase, y Claro, es una manera de hablar el mismo idioma, digamos. Totalmente. Patrón. Sí. Patrón. Pero es en el orden de todo esto. Está bien. Y ahí cierra cuando trabajan en equipo. Cuando le digan, bueno, tenemos que hacer un proyecto entre 4 y empiecen a trabajar, van a ver cómo todo esto les va. Termina siendo un poco de más tiempo de desarrollo, pero muchísima tranquilidad y facilidad cuando trabajan todos en equipo. Bien, gracias. Una cinta de Ford, digamos. La cinta de Ford fue un patrón que revolucionó el armado de los autos, ¿no? O sea, vamos a hacer ordenado, vas armando todo esto y se van pasando las cosas. Bueno, lo mismo. Bien. Bueno, de los diferentes estados siguen la siguiente orden de secuencia y pueden conocer los métodos que indican. O sea, empezamos del primero al último, esto va de izquierda a derecha y a medida que vayamos pasando por los distintos estados, se van a ejecutar. Ahí hay un método medio molesto que nos piden que vayamos, que ejecutemos cada vez que hay un cambio de estado, ¿no? que hará algo. En el presupuesto podemos setear, por supuesto, el valor de posición de reparación. Podemos setear la suma del repuesto porque tuvimos que agregar algo en nuestra reparación y eso incrementa el valor. Puedo modificar entonces el valor del presupuesto. En realidad ya lo estás haciendo, ¿sí? Pero desde una suma, de un incremento. La idea es que no setees, no toques el valor del presupuesto desde la inicialización, la creación
del presupuesto o que pueda hacer un cambio de dirección o, digamos, desde cada estado no puedas tocar las acciones que están en otros estados. Esto porque así se nos pide, porque dicen el estado es único. Hubiera sido por ahí interesante si pudiéramos tener más de un estado al mismo tiempo, pero lo complica mucho más. Cada vez que cambia de estado, ¿sí? Cada vez que vamos pasando de uno a otro, debe mostrar el nombre del producto, el estado del presupuesto y dirección del envío. Claro, está bien, a medida que vamos pasando de uno al otro, queremos ir mostrando, ¿sí? Esto de alguna manera va a estar sobrescrito el método que muestra estos valores, o puede ser un método común y corriente que muestre los valores de estas propiedades, pero claro, si esas propiedades van a ir modificándose a medida que pasamos por estado, bueno, ¿qué queremos hacer? Sistematizar esto de alguna manera para que cada pasaje de un estado al otro me vaya mostrando todos los valores de todas las propiedades, en este caso que sería este objeto que queremos reparar. Hay que tener en cuenta que en el estado de presupuesto, o sea el primero, solamente permite ingresar el valor del presupuesto. En reparación, solo agregar los valores de repuestos, y para envío, solo cambiar la dirección. Lo que hablábamos recién, pero bueno, ya se nos dice estrictamente. En cualquier caso en el que estemos, debemos llamar un método no permitido en ese estado para informar el error. Lo leo de nuevo. En cualquier caso de llamar a un método no permitido, ¿qué será un método no permitido? En ese estado, o sea, si yo llamo a cambiar dirección en reparación, que me diga no se puede, bla, bla. Y si llamo a valor presupuesto, que suma repuesto, también me diga no se puede, bla, bla. ¿Por qué? Me parece completamente contradictorio. A ver, si estoy en reparación, ¿por qué podría llamar al valor de presupuesto? ¿Por qué estando en para envío podría llamar suma o por qué podría intentar sumar un repuesto? A ver quién me lo puede contestar. ¿Por qué me está diciendo algo? Primero que sería obvio. Si estoy en Es envío, que si ya pasaste a ese estado, ya aplicaste ese método. Si ya estás en envío, ya hiciste la suma del repuesto. perfecto. Eso desde la lógica, ¿no? De la aplicación. Pero, ¿por qué podría hacer eso? Si estoy en envío, yo me imagino una empresa, ¿no? Estoy en el envío. Pues, ¿por qué? Por la interfaz. Bien. Por la interfaz. Ahí, la interfaz se está como metiendo, ¿no? Y aquí hay dos cosas y que se ponen interesantes, donde ahí ya nos cierra, si comprendemos esto, el uso de la interfaz. A ver, vos me estás diciendo que yo en para envío puedo entrar o puedo llamar de alguna manera suma presupuesto, y de alguna manera te tengo que decir que sí, porque estamos implementando la interfaz y podemos llamar ese método. La realidad es que podemos llamar ese método. Si está vacío no pasa nada, ¿no es cierto? Es la idea. Si tiene contenido ese método, recuerden que en cada clase tenemos que sobreescribir todos los métodos. Si tenemos 25 métodos en la interfaz, los tenemos que sobreescribir a todos en cada clase que implemente esa interfaz. Y si estamos sobreescribiendo todos los métodos, sí, podemos llamar a esos otros métodos. Los dejamos vacíos y no pasa nada. Literal, no pasa nada, pero no está bueno. Podemos llamar al método y... Estaría bueno lo que vimos cuando lo incluimos, Peter, de trabajar con las excepciones, digamos. Bueno, ahí está. Le metemos una excepción. No se puede hacer eso, disculpame, pero no. Pero continuamos trabajando de manera correcta, digamos, que capturamos esa excepción, actuamos en consecuencia con una información, nos metemos en un log, lo guardamos en la base de datos o lo que fuera y seguimos trabajando sin problema. Antes, tal vez de una manera un poco desprolija, lo dejábamos pasar.
Yo llamaba el método y no pasaba nada. Ahora vamos a capturar eso que no estaría correcto, es decir, no, en este punto, en este estado, no se puede generar o no se puede hacer este cambio o lo que fuera. Se debe hacer una clase con el correspondiente método main que vamos a crear un objeto, una batidora, o lo que fuera, le vamos a asignar un presupuesto, lo vamos a pasar a reparación, se le va a agregar un importe, ¿sí? Fíjense cómo hacemos uso de cada uno de estos métodos para ver qué pasa, ¿no? Para ver qué ocurre cuando hacemos, entre comillas, un cambio, un agregado, lo que fuera, en un estado concreto. Creamos la batidora, le asignamos el presupuesto, eso es obvio, va a estar siempre, ¿no? Le tenemos que asignar un presupuesto. Lo pasamos a reparación, 10 puntos, pero le vamos a agregar un importe de repuesto. ¿Por qué? Porque entró en reparación y dijimos, bueno, a ver, le tenemos que agregar un chip, le tenemos que agregar memoria, le tenemos que agregar esto, le tenemos que agregar lo otro y perfecto, el presupuesto era de 2.500 pesos, pero mucho cuidado, porque ahora con estos agregados cuesta 17.000. Obviamente vamos a ir agregando, guardando cada uno de estos cambios desde el método. En este está simple, mostramos, sumamos el valor del valor del presupuesto, pero sería muy interesante guardar qué presupuesto, perdón, qué repuesto se agregó, cuánto cuesta ese repuesto, cuántos tenemos en stock, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a envío, le cambiamos la dirección, estamos haciendo lo mismo que ocurrió aquí, ¿sí? Lo mismo que hicimos de reparación, que le agregamos un repuesto, lo que va a aumentar el valor del presupuesto. Bueno, acá cuando pasamos a envío, no, el envío, nos cambiaron la dirección de envío, ¿sí? Era Alem 1010, ahora es 3 de febrero 1515, entonces modificamos de alguna manera la propiedad del envío de ese objeto y recordamos que siempre informamos llamando a este método para que quede en evidencia esta modificación. Acuérdense de esta palabra, log, L-O-G, log, que es justamente guardar de alguna manera todos estos, no sé si cambios, pero aunque sean modificaciones. Todas estas cosas que pasan, que modifican algo, tarde o temprano lo tenemos que guardar en un log o en una tabla, en una base de datos para, no sé, a fin del día, por ejemplo, poder saber todos los cambios de direcciones que hubo, ¿sí? O todos los repuestos que agregamos a todos los arreglos que tuvimos que hacer. Cada uno de estos cambios, si bien ahora nosotros los mostramos por pantalla a modo informativo, la idea es que todo eso siempre, todo lo que sea informativo, ¡pam!, se guarda en alguna tabla de base de datos o en un archivito de log. Bueno, discutir el UML y luego podrán codificar en las mesas, que bueno, ya sería pasar si quieren y lo vamos armando nosotros. Le estoy compartiendo la pantalla entera o solamente ven mi pantallita, ven el UML. Perfecto. Vale. Sí, se ve. Bueno, ¿qué hacemos aquí entonces? Primero, vamos a tener que crear objetos, ¿sí? Vamos a tener que crear objetos. No sé si será muy buena idea, esto tampoco, ¿no? En cualquier aplicación que hagamos siempre, en cualquier sistema que hagamos, vamos a tener que crear objetos, ¿no? Un 99,99% de posibilidad de que así sea. Listo, meto patrón factory. Para aprenderlo vamos a hacer, ¿sí? Pero bueno, no quiere decir que como vamos a crear objetos le vamos a meter un patrón. Sí aconsejo para aprender de ahora en adelante metan patrón state. Metan patrón state. Crear un juego que
creen un patrón state, perdón, factory. Creen un patrón factory para crear todos los objetos. Después vemos, ¿sí? Después vemos cuando ya estén cancherísimos de trabajarlo, cuándo puntualmente es necesario o no. Pero para aprender yo les diría, metan patrón factory siempre. Bueno, ¿qué objetos vamos a crear en nuestro factory? Le vamos a agregar el patrón, este patrón para no crear más de una instancia de un objeto. Esto siempre y cuando sea necesario, por supuesto. Fíjense que hasta podríamos decir que un patrón mal usado es muy peligroso. A ver, este singleton no nos permite crear más de un objeto, más de una instancia de la clase donde aplicamos dicho patrón. Y la realidad es que va en contra de lo que aprendimos desde un principio. Yo que les dije, vamos a crear esto que es buenísimo, que es una clase, para crear muchos objetos, n objetos. Entonces vos creás un estudiante y empezás a crear estudiantes. Viene este patrón y te dice, vas a crear solamente una instancia de un estudiante. ¿Por qué puedo necesitar algo así? Son casos muy específicos. No sé si los di en todas las camadas. Di el ejemplo, por ejemplo, del patrón singleton. Un ejemplo que puntualmente me ocurrió, que es un tipo WhatsApp donde cada vez que hacías clic en una de las opciones, te abría el chat, pero uno de los clientes casualmente acostumbrado a hacer doble clic en las pantallas para entrar para usar los sistemas que tenían, se le ocurrió hacer doble clic en la opción. Entonces que nos abría dos pantallas y la verdad que esto estoy hablando hace muchos años, me estaba volviendo loco. Bueno, pero apretar una sola vez y listo. Y no, por ahí venía uno y sin que te apretaba dos y te empezaba a abrir ventanas. Claro, te abría cada vez que vos seleccionabas un botón, imagínense una página web donde ustedes hacen un clic en un botón que te crea internamente, no importa, lo puede mostrar o no, lo puede mostrar visualmente o no, pero que cada vez que vos creás un objeto, obviamente te crea una instancia de ese objeto. El tema es, no, yo de este objeto quiero que crees uno solo. ¿Bien? Entonces al hacer clic, en el clic, ¿sí? Esto sería un evento. A diferencia de la llamada un método, aquí estamos hablando de un evento. Si el objeto no está creado, perfecto, créalo y llámalo. Y si no está creado, pero si está creado, no se te ocurra crear uno nuevo. No crees uno nuevo, te retorno el mismo. Pero entonces, ¿dónde queda ese objeto que no estoy creando? Ya está creado. Espera que está siendo llamado. ¿Sí? Entonces, vos le dabas rápido y aunque le dé 3, 4, 5, se quedaba pensando mientras creaba ese otro objeto y después te lo mostraba. Bueno, así ejemplos van a tener muchísimos, y otro muy típico y que lo dije creo en una de las clases, ahora que las camadas estamos mezcladas, se los digo a todos, tomen nota de esto, usen patrón singleton, se van a ahorrar muchísimas horas de trabajo cuando trabajen en bases de datos, cuando trabajen con H2, que es una base de datos es como una base de datos de juguete. En realidad es un gestor de archivos, no es un motor de base de datos, pero sirve para todo lo que vamos a trabajar, alcanza y sobra. Después van a pasar a MySQL, Mongo, etc. Ahí en la conexión con la base de datos, como no hagan un singleton, se van a volver locos, porque van a hacer una conexión y cuando vuelvan a ejecutar, no sé, una consulta o lo que fuera, por cada una de ellas se va a crear una conexión y los va a volver locos, no va a encontrar, les va a tirar una excepción o van a tener que apagar
la base de datos y volverla a prender para que se liberen todas las conexiones y se vuelvan a generar la única a la que se tiene que conectar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pones este patrón porque es muy simple. Con esto espero que quede claro bien el funcionamiento y puntualmente en backend lo van a utilizar. Tanto, por supuesto, como factory. Pero factory en realidad lo van a delegar mucho a Spring Boot, ¿sí? Que justamente es un entorno que lo que hace es utilizar todos los patrones. Absolutamente no hay un patrón que no utilice Spring Boot. Va a utilizar, es más, lo pueden ver como un administrador de patrones Spring Boot. Es un entorno que administra patrones sin que ustedes se tengan que romper la cabeza programándolos, ¿sí? Ustedes hacen algo y por detrás Spring Boot empieza a buscar qué patrón puede usar para eso y lo hace por ustedes. Entonces ahí vamos a tener ya dos patrones. Para no repetir los objetos, que eso sí lo van a tener que hacer explícitamente ustedes. Lo que es Factory State también, pero bueno, se utiliza también por detrás, lo hace de manera automática. Y bueno, el básico y principal que estamos viendo ahora, que es el patrón State. Y lo mágico de esto es que estamos utilizando muchos patrones y por supuesto la realidad es que pueden usar si quieren todos los patrones que existen en un mismo sistema y que coexistan entre ellos. Y recuerden que un patrón no es más ni menos que cómo tengo que hacer las cosas para que funcionen bien. ¿Sí? Eso es un patrón. ¿Cómo tengo que hacer las cosas para que funcionen bien? ¿Y por qué estoy seguro que va a funcionar bien si lo hago de esa manera? Porque absolutamente todos los programadores que se me ocurra ya lo probaron y funciona. ¿Sí? Si yo uso este patrón me va a funcionar y cuando yo le pase este patrón, yo le tiro este UML o le tiro este código fuente, ustedes ahora que lo saben, ya está. Si yo ahora les tiro el código fuente de todo esto y les digo agréguenme un estado, van a las clases, control C, control V, le cambian el nombre. Se rompió todo porque tengo que implementar los métodos, por supuesto. Implementan y salió funcionando. Y si anduvo en todos los patrones anteriores, estamos haciendo lo mismo, como un molde, como un template, pues también va a funcionar en este caso. Igual ahí, por ejemplo, Peter, en lo que es el factory state que creaste, que es aplicando el factory method, en realidad como que en este contexto está agregado, digamos, para implementarlo, porque Sí. estamos usando para cambiar de estado, cuando por ahí en realidad casteándolo, como lo hicimos al principio, es mucho más simple. Es como que acá está usándose de forma forzosa, por así decirlo. A ver, sí. Vuelvo un poco con... en alguna clase lo habré dicho, si no, voy de nuevo. Sí, muchas cosas como que se meten un poquitito la fuerza, no quiere decir que sea la manera más eficiente, pero lo metemos por una cuestión didáctica, capaz que no será Sí, más sí. eficiente, por una cuestión didáctica, y la experiencia después nos va, bueno, nada, en un año seguramente ustedes van a ver todas estas cosas y se van a reír, van a decir, mirá las cosas que nos hacían hacer. Sí, como cuando estamos en quinto año y nos acordamos de las cosas que nos enseñaban en primero. Sí, pero lo que es al menos cada patrón, eso sí es 100% real y funcionan de esta manera. Después, bueno, nada, la experiencia nos va a decir dónde puntualmente podemos usar o no. Claro, sí, no, el patrón, como decís vos, el patrón siempre va a funcionar. Al final de eso se trata. Después, si lo estás aprovechando de mayor o menor manera, bueno, eso ya va a depender del contexto, de la lógica del sistema que vos estés desarrollando. Porque por ahí funciona o va a funcionar, pero a lo mejor viene uno y te lo revisa y te dice, che, mira, en vez de agregarle el factory, ya casteándolo o intentándolo, te va a funcionar igual. Y a lo mejor eso también, no sé, en cuanto a memoria, te consume más o menos también el hecho de utilizar los patrones. Porque por ahí yo veo un factory state que me está, digamos, está creándome, instanciándome los objetos para ir pasando de estado y entiendo que de memoria va a consumir mucho más que yo castearlo directamente. La revienta, sí, totalmente. Bueno, por ahí, a mí personalmente no me acordé nunca, pero sí he escuchado por ahí que entre los programadores se puteaban porque
había uno que era medio fanático del singleton y no importa, de patrón, de hacerlo todo muy cerrado, y el otro estaba un poco a la escutida justamente por eso, porque él desaprovechaba lo que son los recursos de una manera bestial. Pero vos ibas a ese código y era como muy cómodo, estaba muy bueno. Si vos tenías que hacer algo, por ejemplo, vos imaginate que alguien hace algo de esto con estados y no utiliza este patrón. Agarrate, lee el código de principio a fin, lo vas a tener que entender de principio a María. fin. Lo tenés que entender. Que era lo que pasaba, no sé, cuando dominaba la imperativa, ¿no? Y todos sabíamos, entre comillas, programar de manera imperativa y cada uno programaba como quería. Bueno, ¿qué ocurre? Si vos heredabas algo de alguien que hizo las cosas como quería, entonces vos tenés que entender qué hizo, porque lo hizo como quiso. Entonces yo tengo que entender qué hizo. Perfecto, una vez que lo entiendo, digo, ah, sí, bueno, listo, ahora sigo yo como quiero. Mira, esto está mal, mira, esto sería más eficiente, lo dejo según como a mí me gusta, mejor, más eficiente, más lindo. Yo después dejo de trabajar, entra otro y vuelta. Tiene que entender qué hizo. Y así sucesivamente, ¿no? El patrón lleva mucho tiempo al principio, consume muchos recursos, pero eh, si alguien les tira esto, ustedes ya con verlo dicen, ah, patrón está ahí. ¿Qué hay que hacer? Tenés que agregar 7 estados. Cero problema. Tic, 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 y los cambia. Tendremos que ver un poco el código también, cómo funciona y qué diferencia tiene, pero imagínense entrar y no saber cómo funciona algo. Si tiene patrones, saben cómo funciona. Si no tiene patrones, si ustedes heredan o entran a trabajar en una empresa y dice que ¿qué están haciendo? Un proyecto contable. Ah, qué bueno. ¿Qué patrón usan? No usamos patrones. Prepárense. ¿Sí? Si ustedes entran y ya está separado en distintos patrones, hasta le pueden dividir los módulos y decirle, vos te encargás de los estados, vos te encargás de las ventas, vos te encargás de los libros, sin problema. Claro, en el mejor de los casos también debería estar documentado. Bueno. Se supone, debe tener su regla ahí donde vos puedas entender. Para eso, lo que ustedes van a utilizar, también vayan si quieren tomando nota, si quieren curiosear, pero por favor céntrense en lo que estamos viendo, vamos a utilizar una herramienta que se llama Swagger, 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 que lo que hace es, si vos trabajaste de manera correcta, si vos utilizaste patrones, ¿sí? Y cuando digo patrones, no digo tampoco, usaste factory state, usaste state, bla, bla, bla. Me refiero a los patrones más básicos, simples, que, que aprendimos del día 1, que es la creación de una clase, eso ya está. Patrón, getter, setters, constructores, el armado de la clase como corresponde, con sus paquetes y todo, pues se hacen todo como corresponde y de alguna manera los entornos nos obligan a trabajar de manera correcta. Y si no, fíjense, cuando crean una interfaz, si ustedes quieren compilar, ¿sí? O sea, si ustedes le quieren dar play y no hicieron, y sobreescribieron cada método, está todo en rojo, está todo prendido fuego, ustedes le dan play y dicen, no, yo esto no te lo compilo, es un desastre. No estás respetando los patrones. ¿Querés que funcione? Dale, mete los métodos. No, pero van a estar vacíos. No me importa. El patrón dice que vos tenés que meter los métodos. ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, listo, ahí los tenés vacíos. Bueno, listo, ahora compilo. Bueno, y así llevado a extremos muchísimo más complejos, que justamente es lo que hace Spring Boot. Entonces, Spring Boot, al trabajar de esta manera, es como un administrador de patrones que trabaja por nosotros. Nosotros le decimos, fíjense, ¿qué queremos hacer? Y Spring Boot nos da el cómo. O sea, o bien, esto no nos libra
todavía, al menos no nos debiera de tener que programar, de poner la lógica. Pero el qué queremos hacer, nosotros decimos qué y Spring Boot nos va a dar el cómo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Si tenemos todo bien armado como corresponde, tenemos esta herramienta Swagger, que lo que hace es magia pura. Vos le decís dónde tenés el proyecto, le decís, mira, lo tengo acá en piripipipi, service repara. Pam, le das OK y te arma toda la documentación. Te arma la documentación. Así, te levanta todo. Claro, y si seguiste los patrones, Swagger dice, esto es una entrada, esto es un endpoint, según el patrón, entonces te lo va armando, te lo va dividiendo y hasta te crea, cosa que vamos a ver también más adelante, que son JSON, para que vos apretás un botón y te envía los datos o te los recibe y te dice, esto anda o esto no, esto funciona o no funciona. Todo gracias a los patrones. Entonces, gracias a el uso de, ahora vamos a ver el state para cerrar el ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a poner en la interfaz? Que vamos a, como me llamaba la atención recién, sí, de una manera un poquito forzada para utilizar el patrón, para meter el patrón. Vamos a dar como propiedad, vamos a relacionar en el factory la interfaz, o sea, los tipos de reparaciones que podemos tener, los estados, mejor dicho, los estados de reparaciones que puede tener una reparación. Sí, la reparación va a estar, obviamente, directamente relacionada, va a implementar la interfaz y la reparación va a estar como propiedad en el factory. Entonces, claro, estos estados que yo voy a poder crear, estos objetos, primero, los objetos a reparar, para no hacer lío sintáctico por ahí en la explicación, los objetos a reparar voy a poder crear todos los que yo quiera. Los objetos a reparar yo voy a poder crear los que yo quiera, voy a poder crear una batidora, una patina, una computadora, etc. Pero desde el factory voy a aplicar este patrón para solamente poder crear un objeto de tipo factory. No solamente un objeto de tipo de los que quiero usar para reparar o los que quiero modificar el estado, sino un objeto de tipo factory, que el objeto factory es el que crea objetos, ¿sí? Es como si solamente pudiera crear un solo objeto que crea objetos. Puedo crear una sola factory, justamente, de objetos. La factory una sola. Si quiero crear dos, no puedo. Me dice, no, ya he creado una. Pero esta factory me va a tirar muchos objetos distintos. Patines, batidoras, bla, bla. Profe, una pregunta. En este caso, la factory crearía otros tipos de estado. Sí, pero uno de cada tipo. O sea, en presupuesto, en proceso, para envío finalizado. Claro, está bien. ¿Sí? O sea, no puedo, que justamente, y ahí cierra, dice, solamente puede haber un tipo de estado, listo. No te dejo crear más de uno. El mismo patrón se encarga de eso. Que acá vuelve un poco a lo del el polimorfismo. Esto, bueno, sabemos, el polimorfismo a full. Supongamos que no conocemos polimorfismo, no tenemos las interfaces y nos dicen, no podemos tener más de un estado a la vez. Que ya, bueno, nos cambia el diseño de una manera drástica, porque tendríamos que poner si bien pondríamos el estado como propiedad, le tendríamos que dar un valor
acceder a ese valor y hacer algún tipo de comparación para saber en qué estado está en ese momento. Pero bueno, supongo que lo resolvemos de esa manera. ¿Cómo hacemos para verificar si, si nuestro objeto quiere tener dos estados al mismo tiempo? Digamos, está en el estado en proceso, ¿sí? Y por X motivo se le quiere asignar también el estado para envío. Es como que tendríamos que estar ahí con condicionales principalmente. If está en proceso, entonces no puedo hacer lo que se puede hacer en para envío, que es como se hacía antiguamente. Cuando no tenemos interfaces, cuando no, ni habla cuando no teníamos excepciones o no quiero entrar ya a complicar aquí, pero cuando la lógica estaba directamente cerrada en la compilación. Nosotros compilábamos el proyecto y lo ejecutábamos, todos los condicionales estaban dentro de esta ejecución y no había ninguna, vamos a llamarla comparación, que es lo que hace un poco el polimorfismo, ¿no? Esto de dependiendo de dónde estoy parado en este momento, ejecuto una cosa u otra en tiempo de ejecución. Claro, bueno, entonces, ¿cómo lo resolvemos si no tenemos la interfaz? Si no podemos saber en ese momento en qué estado está y dependiendo el objeto en qué estado está, que haga una cosa u otra en tiempo de ejecución. Bueno, justamente ahí entramos con el viejo y querido condicional, el if, que era lo que teníamos desperdigado por todos lados, teníamos que prever todas las posibilidades de lo que podía ocurrir antes de que ocurran y no sabíamos si podían ocurrir y teníamos que decir, claro, pero si elige en proceso y quiere cambiar la dirección, entonces decir, no, usted no puede hacer esto. Si elige y hace tal otra, entonces, y capaz que nunca entraba por ahí, pero nos teníamos que adelantar a eso. Y aquí es donde entran entonces las interfaces, ¿sí? Entonces, cuando, que es también, lo repito bastante esto, cuando vemos que nuestro código fuente final, nuestra ejecución, tiene condicionales, pero no están escritos, no hay un solo if. No hay if. Vos buscás if y no hay if. ¿Por qué no hay if? Si hay condicionales, hay condiciones dentro. Depende de dónde, depende del estado en el que esté, puede hacer una cosa u otra. Bueno, justamente, el polimorfismo, las interfaces, ¿sí? Y acá, para cerrarlo, que es complejo esto, pero es una grabación, así que pueden ir y venir, ahí entra la magia de la interfaz. Ahí entra la magia de la interfaz, que hace este cambio en tiempo de ejecución. Cuando ustedes vean interfaces, cuando ustedes meten una interfaz, si bien ahora lo estamos aprendiendo de manera mecánica, ¿tá? La magia de lo que está pasando en la interfaz es que ahí hay código, todo ese código que te estás metiendo en la interfaz, o que implementan, lo que fuera, va a ser algo que se va a modificar en tiempo de ejecución, no es estático. Cuando ustedes meten una interfaz o 2 o 10, algo va a estar pasando mientras se ejecute el programa, o sea, ya compilado y en ejecución, que se lo están delegando al comportamiento del objeto. Vos estás diciendo, toma objeto, mira, te puedo pasar esto, manejate. Entonces es el objeto el que, dependiendo de la ejecución de ese momento, lo que está ocurriendo va a ser una cosa u otra. Que después hay una cosa muy, muy interesante que justamente va pasando a medida que se va ejecutando el código fuente, que es que los .class, ¿se acuerdan la diferencia entre el .java y el .class? ¿Sí? El .java es el código fuente, el .class, entre comillas, es el ejecutable, que es fantástico y que no ocurre en otros lenguajes. Por ejemplo, en Pascal, ¿sí? Ustedes generan Pascal y es un exe, o en Visual Basic. Tiene un exe, es mi proyecto.exe, lo meten en un pendrive, lo enchufan en cualquier computadora y levantan ese código fuente que es 100% estático. Todo el código fuente que ustedes metieron está ahí adentro.
la magia de las interfaces o de trabajar de esta manera es que se va compilando en tiempo de ejecución, las cosas cambian mientras se van ejecutando. Los .class, todos esos archivitos que van a ver, todos esos .class que corresponden a cada .java, es como que va mutando, como que en tiempo de ejecución, si fuéramos viendo el comportamiento de esos .class, se van todos modificando. Es como decir, pero esto está vivo, ¿por qué cambia mientras se ejecuta? Es que se va compilando y se va modificando a medida que se va ejecutando. ¿Sí? Vemos que se mueven, digamos, esos .class. No va a pasar nunca en un Pascal, ¿sí? Donde vos ejecutás el .exe, listo, y el exe es exe y nada. Estuvimos bastante en el chat. Se me pantalla. .class te refieres a las clases que creamos, ¿no? Bueno, el .class, nosotros tenemos el .java. ¿Qué es el .java? Es el código fuente. El .java es el código fuente. Es for int x de una menor system.out.println, lo que escribimos, lo que vemos, el código fuente, ¿sí? Lo que entendemos e interpretamos humanamente para poder programar. Está relacionado a la sintaxis, depende si programamos en Python, vamos a tener que intentar o trabajar, que el for es de esta manera, que el while es de esta otra, etc. Es lo que aprendimos a hacer desde las primeras clases. Cuando ejecutamos cada .class, cada código fuente, cada .java, cuando ejecutamos, ¿sí? Puede ser public static void main, el código fuente no importa, ustedes escriban. Cuando ejecutamos, si todo está bien, si no hay errores en la sintaxis, puede haber errores de lógica, pero eso es otra cosa, pero si compila, si entre comillas se ejecuta, por cada archivo, por cada clase, literal cada clase que creamos, se crea un .class. ¿Sí? Creamos guerrero.java. Class tiene un nombre, un apellido, una fuerza, tiene métodos, propiedades, bla, bla, bla. Perfecto. Todo eso es el .java y es el archivito que hasta podemos abrir en un WordPad. ¿Sí? Si nosotros literalmente vamos, clic con el botón derecho, ubicación de archivo, guerrero.java, hacemos doble clic con el WordPad y vemos el código fuente. Cuando compilamos, cuando ejecutamos, cada .java se va a transformar en un .class. Ese .class es un compilado, en Java es un poco más voltero, pero no importa, tómelo como un compilado de esa clase. O sea, entre comillas, el ejecutable de esa clase. Cada una de esas clases sí van a ser fijas, van a ser inmutables. Va a ser ese .class, así tal, o sea, pueden hacer control-C, control-V del .class y no del .java, meterlas en un proyecto y sale funcionando. Gran diferencia, lo que les comenté recién, de la ejecución de un .exe, donde tenemos todo metido en ese archivo. Acá son muchos archivos independientes, justamente están en lo que vamos armando en el UML, y independientes, pero que se relacionan entre ellos. Y obviamente, si quitas algunos, se rompe todo. Vamos a tener un class not found exception, por ejemplo. Y la magia que les comentaba de estas interfaces es que también son .class. Cuando compilamos, las clases se transforman en .class y las interfaces también en .class, porque la realidad es que son clases también, dibujadas de otra manera, pero son como clases muy pobres, ¿sí? Son clases que no solamente definimos métodos, pero son clases al fin, pero que tienen esta magia que como que se cambian, se van cambiando solas, entre comillas, dependiendo el cual vaya necesitando la clase. ¿Cuál? La clase que implemente esta interfaz, que va a tener todos esos métodos. Que ya sería una magia increíble si pudiéramos poner que, bueno, algo de este estilo, para los curiosos de curiosos, que van a ver en microservicios. Cuando vean microservicios, ahí, ¿qué van a estar haciendo? Van a estar llevando a la mínima expresión
ya ni siquiera los objetos, es como llevar a la mínima expresión los métodos y sus interfaces ahí, pero cada uno, como si tuvieran un punto class chiquitito, chiquitito con lo que hace cada cosita, y desde el proyecto, digamos, el sistema de automaciones, llamamos nada más puntualmente ese método para que haga algo. Todo justamente en micro, en servicios, en métodos, los más chiquitos posibles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestra clase? Llevando al patrón state, vuelta a lo mismo, es prácticamente copiar y pegar siempre, y esto no nos tiene que hacer sentir mal. Estoy copiando y pegando, como siente, estoy robando. Al final, no, es el patrón, ¿sí? Esta es la idea del patrón, pues poder hacerlo de manera copiar y pegar. Obviamente acá lo que los motivos es que entiendan, no tiren a copiar y pegar y que salga y no entiendan lo que estamos entregando. Eso sí es muy importante. Pero el patrón se remite mucho a eso. Tenemos la clase con la que vamos a cambiar de estado. Tenemos la interfaz que vamos a implementar todos esos métodos. Vamos a ver que todos los métodos, obviamente si agregamos uno, se lo vamos a tener que agregar a todos los demás, pero se repiten de manera masiva en todos los tipos que tengamos. Si creo un estado más, pues nombre de estado, reparación, que es el tipo de clase, otra vez los métodos y los sobrescribo. Por supuesto, voy y le pongo el código fuente a cada uno, aunque tenga que estar vacío. Que eso vendría a ser el trabajo, vamos a llamarlo desperdiciado, pero no es desperdiciado, porque gracias a eso lo puedo hacer de esta manera tan simple y tan intuitiva para los programadores que vengan. Quieren agregar un estado o lo quieren borrar, porque ya no estamos lo que fuera, van al patrón, lo sacan del UML, siempre lo tenemos que tener sincronizado, por supuesto, el UML con lo que tenemos en código fuente. Vamos al código fuente, literalmente, delete, borramos, por ejemplo, para envío, los recaudos necesarios en alguna llamada a un método o lo que fuera, listo. Y esto ya nos da la pauta. Miren si no es modular, miren si no será modular esto, que con quitar la clase todo sigue funcionando sin problema. Intenten hacer una cosa así sin usar este patrón. ¿Dónde está el if? ¿Cómo para envío? A ver cómo llama el método, lo borro, se empiezan a romper cosas dentro de la misma clase, las cambio, después si llamaba a otra clase se va a romper también. Con patrones eso no tendría que ocurrir. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. ¿Estamos? Bueno, Sí. y después tendríamos... Perdón, yo quiero avisar, me tengo que retirar, justo me tengo que ir, pero bueno, ya después la veré grabada a lo que quede. Te mando un gran abrazo, que andes muy bien, que tengas un fin y saludos para todos. Chau, chau. Si me dan un segundito voy a apagar y encender.